Hola electrizados, en esta ocasión os traemos una aplicación para los vehículos Tesla. Se llama Stats, estadísticas en inglés, que recientemente su desarrollador, Maadota, nos ha dejado probar en su versión traducida al español. Esta no es la aplicación oficial de Tesla, pero sí utiliza el API de la marca. Además, está disponible para todos los dispositivos móviles de Apple: iPad, iPhone y Apple Watch. Entre sus muchas características avanzadas podemos resaltar: notificación de olvido de puertas abiertas y aire acondicionado conectado, comandos de Siri para interactuar con el coche, histórico de versiones de firmware, monitorea la salud de la batería, aviso de batería baja configurable, programar climatización y carga, acondicionar batería para la carga, modo centinela inteligente y gráficas comparativas de diversos parámetros. El menú superior consta de apartados de energía, análisis, histograma, controles, ajustes y un apartado de enlaces recomendados por el desarrollador. En el menú Energía podemos fijar límites de carga como en la aplicación original, y además tiene datos de la media de pérdidas de batería estando el vehículo aparcado, autonomía estimada y nominal, eficiencia de la conducción y comparativa de equivalencia de consumo de combustible, litros a los 100. En análisis tenemos diferentes gráficas que nos ayudan a entender el comportamiento de nuestro vehículo, tales como ahorro de combustible, eficiencia de la conducción y relación que tiene la eficiencia con la temperatura exterior. Aquí podemos ver cómo las baterías se comportan de manera más eficiente con el calor que con el frío. Gráfica de kilómetros recorridos por día, semana o los últimos 30 días. Datos de kilovatios frente a nivel de batería o el tiempo. Salud de la batería, o lo que es lo mismo, autonomía frente al kilometraje para ver la degradación de la misma. Datos de pérdida de batería estando aparcado e incluso poder ver dónde se producen en el mapa. En histograma podemos ver la eficiencia de nuestra conducción y de la pérdida de autonomía comparándola con los otros usuarios, pudiendo filtrar entre vehículos de diferentes modelos. Una gráfica nos informa de la evolución de las versiones de firmware de nuestro coche pasadas y futuras, y el porcentaje de vehículos que están en otras versiones. Y por último, una gráfica de eficiencia media diaria con datos del resto de usuarios. En el menú Controles disponemos de los controles básicos que podemos encontrar en la aplicación oficial de Tesla, todos en un mismo sitio, pudiendo además controlar los asientos calefactables, ventilación o cierre y apertura de ventanas. En Ajustes, además de los parámetros propios de la aplicación, vamos a encontrar muchas opciones avanzadas, como programar la climatización del habitáculo y el acondicionamiento de la batería cuando vayamos a cargar. Un modo centinela avanzado que lo desactivará cuando seamos nosotros los que nos acercamos al vehículo, para que no nos grabe el centinela y ahorrar espacio de almacenamiento. Y una programación de cargas
que permite parar la carga 1 hora, cosa que se echa de menos en la aplicación oficial. Además, podemos añadir comandos de Siri a nuestros dispositivos, pudiendo hacer muchas cosas simplemente ordenándoselo a nuestra asistente preferida, incluso desde el reloj, como abrir el maletero, lo que es muy útil, por ejemplo, si tienes las manos ocupadas. Para esto debes tener al menos los muelles neumáticos instalados. Te pondremos el enlace de un vídeo anterior en el que te explicamos cómo se instala. Otra función muy útil es el recordatorio de carga, con el que podemos ajustar a un valor para que cuando llegue a este nos avise que tenemos que cargar nuestra batería. Muy útil para evitar despistes. Desde el Apple Watch podemos configurar lo que Apple llama complicaciones, pudiendo mostrar en nuestra esfera la autonomía de nuestro vehículo. Además, tenemos las funciones básicas que no tendríamos con la aplicación original, pues no existe app para el reloj. Una de las cosas que puedes hacer si tienes la serie 5 del Apple Watch es que, al tener conexión de datos independiente, si no tienes el móvil cerca y no dispones de la tarjeta, puedes abrir el coche y arrancar sin llave desde el reloj. Muy útil si un día te quedas sin batería, se te rompe el teléfono o vete a saber. Una de las funcionalidades que añade es un widget que contiene más funcionalidades que el oficial de Tesla, lo que está muy bien para echar un vistazo rápido al estado de nuestro coche. Por supuesto, todo lo que os acabo de decir está disponible también en iPad, con la ventaja de tener los datos en una pantalla de mayor tamaño. Queremos enviar un saludo al desarrollador de la aplicación, Maadota, y darle las gracias por habernos dejado probar la beta en español de esta aplicación. Muchas gracias. Si os ha gustado este vídeo, la aplicación, que es muy útil, y todo lo que os hemos explicado, esperamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales y que nos des a me gusta. Y por supuesto, para más detalles, visítanos en nuestro blog, electrizados.es. Un saludito a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Si vas a comprar un Tesla, entra con este enlace y tendrás ventajas. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos.